Hola amigos de Contexto. En esta ocasión vamos a presentarles los resultados del informe económico del Banco Central medido con la fórmula que se mide mensualmente, el índice de economía IMEI, y tenemos IMAE. como IMAE, y tenemos como analista al ingeniero Ramón Núñez, que también es miembro de la Junta Monetaria. Este informe dice que los primeros 5 meses del año la economía ha crecido un 6.6% y ha venido creciendo más en los 2 últimos meses, o sea, abril y mayo, que ha sido en la media un 7% en estos 2 últimos meses. Julio y yo hemos analizado en los 3 primeros meses cuando se dio el primer informe cómo el sector construcción ha estado vamos a decir, a la cabeza de este listado, y esto realmente dinamiza mucho la economía porque mueve muchos sectores de la población. Ramón, tú que eres un analista desde hace mucho tiempo, que ya de ingeniero te queda poco, ¿eh? Porque lo mismo que me queda a mí de arquitecta, me queda a ti de ingeniero. Bueno, esa es la verdad. Bueno, vamos a analizar pues cómo se ha desempeñado la economía en estos últimos meses, en estos 2 últimos meses principalmente, y cómo ha tenido la reactivación a partir de agosto del año pasado, cuando se tomaron las medidas en el Banco Central de la liberación del encaje legal para que hubiera más circulante. También queremos tocar un poco contigo el tema de la deuda, cómo se está manejando, y el déficit acumulado hasta ahora, pues cómo se ha pensado manejar este déficit. Suerte que es economista también, Mónica. Sí, Maneja las cifras, maneja los números. Sí, Es que uno se va familiarizando. ya analista económica. Pero mira, primero vale la pena explicar el tema del IMAE. Sí. Porque es un instrumento que se utiliza desde el año 2007. Es decir, antes lo que contaban las autoridades era con el PIB calculado trimestralmente. Sí. Luego en el 2007 se adoptó el índice mensual de actividad económica. También lo utiliza Costa Rica, y no estoy muy seguro si Guatemala, porque forma parte de las metas de Centroamérica. Centroamérica y nosotros adoptamos una serie de medidas de política monetaria. Entonces, eso fue un gran paso de las autoridades, porque el IMAE lo que hace es que utiliza los valores agregados del crecimiento de volumen de los diferentes sectores que componen el PIB y construye un índice. Y entonces, en base a la variación del índice, mide la economía. Difiere muy poco del PIB. Por ejemplo, cuando salgan los resultados del PIB de junio y lo comparemos con el IMAE, varía en décimas. Pero la ventaja que tiene eso es que las autoridades disponen de una medida mensual. Claro. En vez de tener que esperar 3 meses o 3 meses y pico, porque es al mes y pico que se conocen los resultados, tienen una medida mensual, y eso les permite tomar las medidas o las correcciones que sean necesarias. Claro. Por ejemplo, el año pasado, en marzo, la economía creció 5.2, enero-marzo. En enero-junio, 4.0. Pero el IMAE de julio fue 3.2. Entonces, ya ahí las autoridades advirtieron. De julio. Claro, De julio. Julio versus julio. Había una tendencia de Ellos desaceleración. notaron que tanto en el PIB como en el IMAE había una desaceleración. Claro, eso se completó con el tema del crédito. El crédito el año pasado, diciembre, julio, apenas había crecido 2.3%. Entonces ahí es donde vienen, como tú señalas, las medidas de agosto, porque se dieron cuenta que la economía estaba en franca ralentización. Por eso se liberan los 20.000 millones de los recursos del encaje legal, más otros millones que estaban todavía pendientes del anterior. Se disminuyó en 50 puntos porcentuales la tasa de política monetaria, y eso, unido al aceleramiento en el gasto público, octubre, noviembre y diciembre, la economía concluyó con 4.6. Pero de no tomarse esas medidas monetarias, especialmente que la cosa se agrava con las tormentas de octubre, es muy posible que nosotros hubiésemos terminado el año pasado con un crecimiento muy bajo o quizás negativo. ¿Tanto así? Sí.
Porque tú Con las venías mal tormentas. en julio y en agosto. En septiembre, las dos tormentas. La tendencia, diría. Sí, sí, la tendencia, pero en septiembre la economía se cayó Sí, un 1%. Sí. El turismo se fue a pique en ese, Sí. en ese mes. Sí, las expectativas era que nosotros tuviéramos más de 6 millones de turistas el año pasado y nos quedamos. Pero los nos dos quedamos en últimos 6. meses subió mucho. Subió, pero Sí. septiembre el Sí. turismo, porque los paquetes se cancelan. Claro. Dos tormentas se cancelaron todos los paquetes turísticos. Nos ayudó mucho que Puerto Rico tumbó todas las tormentas. Sí. Digo, todos los Pero Pero no es, paquetes. no es el mismo turismo. El de Puerto Rico también tiene un turismo ya mucho más pequeño que el nuestro. Sí, mucho. Pero tengo entendido que hay mucha gente que cambió, ¿eh? Que como se Puede le ser, suspendió, cambió podría para... ser, pero lo que Cambió digo- de Puerto Rico a República Sí, Dominicana. sí, Sí. hay mucha gente. Ramón, este indicador, el índice mensual de actividad económica, como tú bien dices, no es el índice del PIB. El PIB se hace una encuesta, se recogen datos en el terreno, etcétera. ¿Cuáles son los elementos centrales para que la gente pueda diferenciar si, aunque son décimas lo que varía el IMAE del PIB al final, cómo es que se construye este índice? ¿Es una encuesta empresarial? IMAE, ¿Qué es? No es una encuesta empresarial, no. Porque realmente parte de los incrementos de volúmenes de los sectores que estudia el PIB. O sea que hay una serie de cuentas satélites. Sí. Coge las más importantes, no la totalidad. Ok. Entonces, a partir de eso se construyó un índice. Así como existe el índice de precio al consumidor, si ustedes van a la tabla del IMAE, hay un índice. Y entonces la variación de ese índice es lo que te mide cuánto creció la economía. Es decir, es un número bastante aproximado, pero al pasar el tiempo se ha ido logrando una mayor Afinidad. precisión, de forma tal que pueda variar en décimas, una décima, 2 décimas, es decir, qué sé yo, por decirte una cifra, tú puedes tener que el IMAE te dice que fue 6 y a lo mejor el PIB te dice que fue 6.2. Ya. O te puede O decir que es viceversa. 5.8. O sea, que se ve que están también... Que están alineados, Exacto. porque el IMAE lo que tiene simplemente es para tener una idea más cercana de cómo marcha la economía. No tú esperar que pase el trimestre completo y de repente te sale que es negativo. Y fíjate que como tomando las principales cuentas de cada sector, pues coincide con Coincide el exactamente. Y como digo, te permite, porque también hay un rezago en la política monetaria. Lo que se hizo en agosto no se reflejó de una No, vez. 2 meses por lo Es decir, menos. la política monetaria tarda 2 o 3 meses en sentir su impacto. supuesto, Y entonces por supuesto. se sintió y todavía el crecimiento del crédito ahora todavía es un reflejo. Sí, ¿cuánto subió subió bastante? El crédito interanual a mayo creció 12.3%, que es muy bueno Sí. porque es mucho más que el crecimiento nominal de la economía, es decir, del crecimiento de la economía más la inflación. Sí. Tú tienes 12.3, casi el doble. Eso, 12.3 es un crecimiento muy bueno. Pero del ya crédito. los recursos que se liberaron en agosto ya se agotaron. Sí, se agotaron. Es decir, que ahora es el impulso No, ya- propio ya- del ya- crédito bancario. Exactamente, porque la banca tiene exceso de recursos actualmente. Hay exceso de liquidez. Hay exceso de liquidez. Inclusive en el mismo informe te lo dice que los bancos tienen un 18% de índice de solvencia gracias a que tienen 85 mil millones Sí. por exceso en su patrimonio. Sí. Porque el índice de solvencia se calcula en base al patrimonio, reduciéndolo por una serie de riesgos. Entonces, la banca tiene una buena posición de liquidez. Y eso le ha permitido continuar con los créditos. Hay una tasa de interés que ha perdido 200 y pico de puntos en un año. Esa es parte también de las medidas. Y eso ha 12% hecho que más se o menos. mantenga la demanda de crédito. de Eso una es serie de como un sectores. 2%, ¿no? Sí. Ah, Por ejemplo, solamente la parte de préstamos 100 puntos Sí, básicos es uno. es un 1%. es 1%. Pero ¿a cuántos son cuál es el precio ahora mismo de los intereses según los sectores? Y este crédito que tú dices que el informe del Banco Central mostró su crecimiento, más o menos en qué sectores Mira, la tasa más activa promedio a mayo era de 12.49%, a eso, 12 puntos. que es la tasa a la cual prestan los bancos. Exacto. Entonces, a mayo del año pasado era 2 puntos y pico por ciento más. Así que ha bajado Ha la bajado tasa de 2. interés y hay una buena demanda por crédito. Inclusive en el sector construcción se refleja que el 29% del crecimiento del crédito fue
o a préstamos para los adquirientes de viviendas o a préstamos para los desarrolladores de viviendas. Es decir, Y concuerda con el crecimiento del sector construcción. y eso explica el 15% del crecimiento Sí. del sector construcción, que es por la cantidad de viviendas que está construyendo el sector Aunque privado. también hay algunos analistas que dicen que también está incluido lo de Punta Catalina, que es un movimiento también de construcción, aunque ya se está No, y las otras inversiones que se están haciendo del en gobierno, redes. sí, Pero también está el del sector Estado. turismo que se están construyendo actualmente. Pero yo 7.000 creo que la viviendas. electricidad se mide aparte. No, pero una cosa es No, electricidad. pero la construcción, Energía y la, agua. la construcción en electricidad va también metido en la construcción de En el crecimiento del sector construcción. construcción. Cuando tú haces una presa, Sí, la presa claro. como tal, Tiene una la parte. obra civil Sí. va incluida en el. Aunque ya en Punta la construcción. Catalina yo creo que acabó esa No, parte. ya Punta Catalina tiene un 90 y tanto. Sí, por eso ciento. yo creo que la parte de la Julio construcción ya ha tiene más estado. datos que yo. No, de eso. no, Porque tenemos Julio ha ido- iguales. Julio ha ido varias veces. incluso. Contigo. Yo nunca he ido a Punta Catalina. Ah, ¿tú no has ido? No, yo he ido 2 veces. Sí, No, no, la verdad dos es que veces. es un monstruo. Hemos tenido aquí programas explicativos de Punta Catalina interesantísimos. Hay un tema, Ramón, es decir, evidentemente este informe del banco trata el crecimiento en el periodo enero-abril, enero-mayo. enero-mayo, perdón. 5 meses. Enero-mayo, los primeros 5 meses. Pero hay un tema, diríamos que últimamente está muy en boga y es la sostenibilidad de ese crecimiento en el corto y mediano plazo. En el corto plazo sería hasta fin de año y en el mediano plazo sería ya, diríamos, en los 2 próximos años. Ese es un tema que preocupa a la opinión pública y me gustaría saber tu opinión de cuál es la tendencia, porque viendo el crecimiento por sectores, tenemos construcción, zona franca, Comercio, manufactura. no sé por qué cayó tanto la minería. La parada de Sí, Barrigol. sí. De Sí, Barri. Barrigol Sí. hace paradas cíclicas Para mantenimiento. Para mantenimiento. Sí. Entonces, A veces también por razones de precios internacionales del del oro, oro, ellos sí. aguantan la producción. sí. Pero fíjate que cayó 12.6%. El sector agropecuario, a pesar que no es un crecimiento de 2 dígitos, sí tiene un crecimiento de un 5.6, Es muy bueno. que es bastante bueno. Abril-mayo fue de un 6, mayo de un 6.2. Sí. Es muy bueno porque viene del impacto de las tormentas y los fenómenos el pasado año, Así que es. fue muy fuerte Sí. para fines del sector. No tenemos que ir a la pausa y cuando vengamos, Ramón, entonces contestamos la pregunta de Julio. Bien. Volvemos. Bien, amigos, continuamos en esta entrega en la cual estamos conversando con el amigo Ramón Núñez sobre los resultados de la economía dominicana en los 5 primeros meses de enero a mayo y que fue presentada en un informe que puso a disposición del público el Banco Central. En el segmento anterior le preguntábamos a Ramón planteábamos a Ramón, es decir, cómo ve en el corto plazo es el fin de año. Es decir, los próximos 5 meses ya, porque estamos en julio, ¿no? No tenemos el informe de junio todavía. Ese saldrá como A comienzo de agosto. segundo trimestre, ¿no? Pero si hay una preocupación de la guerra comercial que se está desarrollando a nivel de los grandes mercados, algunos precios de materias primas, particularmente el petróleo, que han tenido repuntes significativos y que van en detrimento de la economía dominicana, porque nosotros somos esos tomadores de precios. Entonces, el punto sería, ¿cuál es la perspectiva? Es decir, este buen resultado que tuvo la economía, diríamos, en los últimos 4 meses del año 2017 y en estos primeros 5 meses del año 2018, ¿cómo se pueden prever o proyectar o considerar hasta el fin de año, que sería en el corto plazo, ¿no?
como tú señalas, Julio, hay una serie de riesgos, incluso en el Imponderables. informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional de la revisión. Ellos hablaban de la tasa de interés de los mercados de capitales o de las tasas de los mercados de capitales que van a ser influenciadas por las alzas sucesivas que va a tomar la Reserva Federal. Que ya las está Que tomando. lo está haciendo. Y está también el tema de los precios internacionales del petróleo. Es decir, los precios internacionales del petróleo en algún momento, en pocas semanas, han subido $20. Sí. Pero entonces tú tienes también en República Dominicana el impacto de eventuales fenómenos meteorológicos. O sea, nosotros no estamos exentos de que ocurra un fenómeno. Ya vimos como una onda tropical nos inundó. Sí. ¿Qué será si en vez de ser una onda tropical es un huracán categoría 3, 4, 1, una tormenta tropical? Es decir, es una economía sujeta a muchos riesgos. Sí. Yo creo que como en el corto plazo, como tú dices, ya en el año está muy avanzado. No se avisora un alza en los precios del petróleo que rebase los $100 en este año. Las tasas de interés tampoco ya van a subir. Ya el país prácticamente cubrió su cuota de búsqueda de bonos soberanos para este presupuesto. Ya lo que queda son bonos interiores, sí, bonos internos. Entonces, no se ve en el ambiente algo que ralentiza la economía. Por el contrario, lo que se estima es que el crecimiento esté por encima de lo que proyectó el programa monetario. Que fue el 5. Exactamente, que fue 5. Y de lo que proyectó el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, parecería que podría llegar a 6%, que es muy bueno por encima del crecimiento potencial. Sí. Pero obviamente ya uno hablar de 1 o de 2 años, ya... No. Yo te decía el corto plazo. Sí. En el mediano plazo, evidentemente hay una serie de elementos que muchas variables. No se pueden ponderar, que podrían influir. Pero sí hay vulnerabilidades. Por ejemplo, hay 2 temas que están muy vinculados. El tema de la deuda pública, que tú lo has tratado en algunos de tus artículos, y el tema de la sostenibilidad del stock de deuda del Banco Central y el pago de los intereses, lo que la gente le llama el déficit cuasi fiscal. Esos están ahí. Sí. Y no van a desaparecer por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, yo diría que ese es uno de los grandes retos a mediano plazo. Es lamentable... Reto país. De nuestro país. Sí. Es lamentable que a raíz del triunfo del licenciado Danilo Medina, con esa votación récord de 62%, en un momento que además había un panorama internacional formidable, de bajas tasas de interés, de bajos precios de los commodities, de bajos precios de los combustibles, era quizás el mejor momento para una reforma fiscal. Sí. Porque yo no creo en la posibilidad de un pacto fiscal. El pacto eléctrico ha demostrado que es imposible ponerse de acuerdo con hacer ese trabajo. Y eso que nada más, ahí el problema son los generadores. Que será la hora que tú te sientes con todo el empresariado, con todos los sindicatos, con la sociedad civil, a tú discutir una reforma fiscal. No va a pasarte el cuatrienio. ¿Sí? Eso va a tener que ser una decisión porque sí, del próximo gobierno. Es obvio que se hará del próximo gobierno. Porque es obvio ya que este gobierno no lo va a hacer. El gobierno está apostando a la mejoría en la recaudación y eso. El tiempo va a decir que no, que eso te puede generar 0.5% del PIB 1, ¿verdad, Julio? Con mucha suerte, pero es muy gradual la mejoría en la recaudación, es un proceso, no es tan sencillo. Sí. Entonces estamos abocados a una reforma fiscal, pero también a una reforma del gasto. La calidad del gasto, todavía hay excesos, hay grados de dilapidación, cantidad de instituciones que se solapan y que hacen lo mismo. Y esta parte que sí podría hacerse, ¿por qué no se hace actualmente antes de la reforma fiscal entonces? Mira, ya en el momento político yo pienso que es difícil. Además, hay una serie de ruidos en el momento que ya atan al gobierno a cualquier decisión de ese tipo. Las cosas son cuando arranca el gobierno, o no se hacen. O no se hacen, como está haciendo Obrador en México, y él anunció, voy a bajar los sueldos, voy a disminuir instituciones, es cuando usted gana así arrolladoramente. Si deja pasar el tiempo y deja que se acerquen las elecciones, ya es muy difícil cualquier
Aparte, como reitero, en República Dominicana tenemos una serie de ruidos Sí. muy fuertes, fuertes. que atan al gobierno ya a abocarse a una reforma. Fíjate que incluso ni siquiera que estaba contemplada en la última, y que es un impuesto progresivo, el del 1% de la placa, de la matrícula por el valor del vehículo, eso no se pudo aplicar nunca. Y ese es un impuesto es ley, es ley, pero no se aplica. no se aplica. Y eso es justo. El que tenga un Mercedes-Benz Claro. no puede pagar que el que tiene un Lada, Un Picanto. un Picanto, ¿verdad que Por no? supuesto. Pero no se pudo. ¿A partir de qué precio? ¿Tenemos ese dato? Es que se paga. No, es el 1% El 1%. del valor del vehículo. Sí, sí, sí. Claro, el valor se ajusta Sí, el por la valor se depreciación. Por la depreciación, exacto. Sí, pero todas las placas, no la primera placa que sí se paga. No, toda la Sí, matrícula. todo. La matrícula que uno paga anual, Sí. que ahora hay una Sí, tabla sí. de 5 Sí, años, sí, de sí, 3 sí, años, sí. pero Sí. ahora Es ajustarlo al ahora valor es del independiente vehículo. del valor del vehículo. Sí, Y eso es sí, injusto. Sí, es verdad. Es verdad. Oye, Mercedes-Benz de $500,000 no puede pagar igual que... Indudablemente ese sería un impuesto justo. Sí. Que la mayoría de los impuestos actualmente atacan más a la clase media. Ese sería, Porque son pues, impuestos indirectos. Sí. Hay que tratar de que descanse, qué sé yo, en el IPI, en el impuesto sobre la renta, en impuestos que sean realmente progresivos. Sí. Pero eso va a ser un gran debate en el 20, porque el gobierno que surge en el 20, sus condiciones van a ser más apretadas que ahora. claro, claro. Porque lo más probable es que lleguemos con un índice de deuda PIB del gobierno central al amor de 53 o 54. Sí. Yo creo que vámonos a la pausa y vamos a hablar en este próximo segmento, Ramón, sobre el manejo de la deuda, qué estamos haciendo, estos bonos que se están colocando, incluso se colocaron en dólares también este año, tuvieron buena acogida, pero ¿qué implica esto, verdad? Y los dólares, se colocaron en pesos este año fuera y tuvieron buena acogida, cosa que la verdad es que muestra una confianza en la economía dominicana, pero generalmente se colocan en dólares como siempre se ha hecho. Bueno, pues ¿qué implica esto ante el desplazamiento de la prima, que aunque ha sido por suerte medida, pues qué implica y cómo se manejará la prima del dólar? Cosa que el gobernador del Banco Central siempre ha tenido sumo cuidado y ha cumplido, vamos a decir, pues que el desplazamiento sea el calculado, pero vimos que a final del año pasado se movió bastante rapidito y pues más o menos está ahora en los parámetros, pero ¿cuáles son, vamos a decir, los planes con esto? El deuda versus tasa de cambio. Volvemos. Bien, amigos, continuamos en esta entrega de contexto en el cual estamos pasando revista al informe de los primeros 5 meses de la economía hecho por el Banco Central con el amigo Ramón Núñez, y además no podemos dejar de lado otros aspectos económicos de coyuntura y que afectan la economía dominicana. En el segmento anterior, Mónica le planteaba a Ramón cuál puede ser la proyección del manejo de esta deuda en la cual se incluye evidentemente cuando hablamos del 51% de la deuda del Banco Central, porque si es del sector público no financiero, es menos. Es como No, que el 50 es el del no financiero. Cuando tú agregas la del Banco Central se va a 60. El Banco Central es un 11, un 10. Casi un 10, un 11. Entonces, es una situación que ya casi, porque el problema, ayer me preguntaba una persona, que cuál era mi opinión de esta emisión que se hizo ahora de 1.300 millones. Digo, mira, eso estaba previsto en el presupuesto. Eso no es un invento de nadie. Sí. El problema es cuando tú tienes que financiar un presupuesto en base a emisiones de deuda y que tu relación, no deuda PIB, que eso es una medición de solvencia, es deuda
El servicio de la deuda, ingresos fiscales. Exacto. Ese es el meollo del problema. Porque mientras tú tengas lo que se llama un superávit primario, es decir, que tu pago de intereses, excluyendo los pagos de intereses, tú tengas un resultado positivo en el balance global, no es tan grave. No. No es tan Claro, grave. lo ideal tú tener un escenario donde el superávit primario sea igual al pago de los intereses. Sí. Y entonces sí. tu deuda no crece. Claro. No crees, Tú no, lo que- se tú puede lo que- disminuir. Te puede disminuir. Tú lo que sí tienes que buscar es recursos para amortizar. Cambiar deuda vieja por Exacto. deuda nueva. Exacto. Entonces, el gran problema, como entonces vemos, es esa relación de ingresos, gasto anual o ingresos fiscales anuales sobre servicio de la deuda, que cuando ya sobrepasa un 25 o un 30%, el servicio de la deuda realmente se está convirtiendo en una carga muy difícil y la tendencia es a seguir subiendo, es una carga muy difícil. Si a eso le agregamos el tema del stock del Banco Central, de certificado producto de varias operaciones, pero la más importante, el rescate bancario del año 2003, 2004, 2002, 2003, 2004, entonces el problema es mayor. Primero porque el servicio de esa deuda del Banco Central debería ser cubierto con recursos fiscales, no con emisión monetaria. Y claro, el Banco Central, su obligación es de mantenerlo al día y de mantener la confianza en los instrumentos que emite. Pero el origen de los recursos, que está determinado en una ley, la ley de capitalización del Banco Central, no se ha cumplido en su totalidad. No, y ya venció. Venció además, pero no se cumplió tampoco. Es decir, los 10 años de la ley de Era el capitalización 2017. terminaron en el 2017. ¿Y entonces qué está pasando? Porque se ha seguido el mismo manejo. No, el gobierno contempla en el presupuesto un monto de 0.7% del PIB. Se está discutiendo ahora. Debió ser 1.4, Ya debía de ser 1.4, exactamente. es el doble. El doble. Y se está desembolsando. El 0.7 con ciertos retrasos. exacto, Con ciertos retrasos. Pero estoy de acuerdo con Julio. Yo pienso que en eso es un hecho indiscutible. Es decir, en la medida que tu servicio de la deuda se hace más grande, mayores son tus limitaciones. En estos días compartíamos tú y yo con unos amigos Sí. una cifra de que ya el gasto corriente ha venido en aumento, el gasto de capital disminuyendo a un punto tal que estamos como en un 13% de gasto de capital. Sí. Ya Hacienda, vio un titular en la prensa en estos días que decía que el año próximo habrá más limitaciones en términos de gasto de capital. Y eso es un grave problema para países como el nuestro, donde todavía necesitamos tanta Mucha inversión de en infraestructura. A nosotros Claro. nos falta, Claro. ya hemos visto el problema de los alcantarillados, nos hacen falta presas, toda carretera, a pesar de las redes de vías que tenemos. Mantenimiento de esa infraestructura. Exactamente. Entonces, si tú sigues disminuyendo, llega un momento que tú solamente tienes para el gasto corriente. Claro. Y entonces estás financiando el gasto corriente. Porque si tú financias una presa, Claro, eso tiene un claro, retorno. lógico. Si tú financias Punta Catalina, eso tiene un retorno y la obra se paga. Pero si tú Claro. lo que estás financiando es gasto corriente, ahí no hay retorno posible. Entonces, Así es. hay un momento que llega la hora de la verdad. Y ojalá... Y el gran problema, volvemos al inicio, es que con una presión fiscal de un 15% del PIB, que ha subido un 1% en los últimos 2 años, del 14 al 15, pero aún así es muy poco lo que se puede hacer. Bueno, porque si tú tienes que darle 4% a la Educación. educación, Claro. se te va un 3% en los intereses, ahí va 7. La mitad casi. 2 para salud van 9. Cuando tú vas sumando, lo que te queda finalmente como un 4% para todo el mundo. Sí. Congreso, justicia, infraestructura, entonces es imposible manejar. Seguridad. Con Por eso ha 15% subido, entonces. seguridad, donde lo que se está planteando es que hay que mejorar los salarios. Claro. Entonces, cada año hay que aumentarle a los médicos, hay que aumentarle a los maestros, hay que O aumentarle... sea que eso es seguir subiendo el gasto Eso es corriente. seguir subiendo el gasto corriente. Que ya aumentó 14%. Exacto. Claro, ese es un gasto corriente que en realidad es una inversión. Sí. Porque cuando tú gastas en educación, tú no estás tirando nada más en salario los recursos. Tú Pero estás es gasto corriente. invirtiendo en... Sí, pero es un gasto corriente. Sí, sí, pero, sí, es decir, productivo. hay una idea
que nos viene de muchos años, de un gobierno que decía que el gasto corriente no servía para nada, Que eran botellas. o que eran Decían, botellas, claro, es verdad. es una idea incorrecta. Es decir, porque los estados se mantienen por los servicios que prestan. Y esos servicios básicamente son salud, educación y seguridad social, más seguridad pública, justicia, etcétera. Entonces, esos gastos que se ven como gastos, como en el caso de la educación o de la sanidad, es una inversión. Porque una población sana o menos enferma y, Claro. un país más educado, con niveles de instrucción más elevados, eso se refleja directamente. No, Lo importante por eso es la es pelea que del ese 4%. incremento que tú haces en salario se refleje en mayor productividad. En mejor, Claro, en En que mejor los médicos educación. brinden mejores servicios y usted tener maestros de calidad, porque de lo contrario Ahí sí. echa dinero al zafacón. Ahí sí. Es decir, si tú no logras mejorar la calidad de la educación y la salud con el incremento del gasto, entonces estamos muy mal. Así es. Y hay países que se han gastado más del 4% del PIB en educación durante muchísimos años. Y los México, resultados, sí. México, por ejemplo, y no ha logrado la mejoría en la calidad de la educación. Por eso las mediciones son fundamentales. Claro. Las mediciones de qué ha mejorado el país respecto prueba a PISA, claro. eso es importante. Y no solamente en educación, en todo. Por ejemplo, también en los programas sociales es muy importante ver hasta qué punto han mejorado para sacar de la pobreza a este grupo de personas que se encuentran en posición de vulnerabilidad. Y que los programas sociales tengan un comienzo y un fin en las personas, porque si no, no sirven de nada más que para mantener una dependencia. Mantener la pobreza, un paliativo. Exacto, eso es importante. También lo que tú señalabas, Julio, el tema del cuasi-fiscal, que como el nombre le indica, es una deuda del Estado. Sí. Del Estado. Es casi fiscal. Casi fiscal, es decir, surge como efecto de haber pagado la totalidad de los depósitos de los 3 bancos quebrados y lógicamente de manera autónoma esos instrumentos, todo ese instrumento ha crecido en la medida que el Estado no puede asumirlo. Entonces, si el Estado no puede asumir el pago de esos intereses, entonces el Banco Central tiene como responsabilidad para preservar la estabilidad, tiene que recoger parte de los recursos que ha pagado en intereses, lo tiene que recoger. ¿Y cómo lo recoge? Con la emisión de mayores certificados. Yo creo que el Banco Central y sus autoridades han sido verdaderos malabaristas para manejar ese problema. Y han bajado los intereses. Y aún así, y el tiempo de vencimiento. Manejar ese problema, llevar los instrumentos a 7 años, bajar la tasa de interés y aún así preservar la estabilidad con un adecuado nivel de liquidez y también la estabilidad del tipo de cambio. Porque a veces dicen, no, que el tipo de cambio está subiendo. No, está subiendo de acuerdo a lo que programa, en lo que se programa, valga la redundancia, en el programa monetario. Sí. Pero fíjense que en los últimos años, la depreciación del tipo de cambio está en línea con la inflación. Sí. No, Que como además, debe ser. además hay algo que la gente, tenemos que ir a una pausa, porque yo quiero hacer este breve comentario, debe de apreciar, aprecia poco, pero deberíamos apreciar, y es que nosotros tenemos un sistema de administración monetaria y cambiaria en el cual el ajuste del tipo de cambio se hace de forma no traumática. Porque recordemos, en los años 80, 90, Pero es precisamente porque es muy... y en los primeros años de esta década, que esos ajustes violentos, Claro. de pasar de 6 por 1 a 12 y medio, después a 25, después a 50, eso que desestabiliza la economía. Y lo mismo pasa con los combustibles. Fíjense lo que pasó en Haití. Sí, claro. Fíjense lo que pasó en Haití. Aquí, desde que se adoptó esa ley que Ya no hay problema. fue formulada en el primer gobierno del presidente Fernández en el año 99, yo estaba en el secretariado técnico. No se lo aprobaron el Congreso. No se lo aprobaron, pero la hizo. Y que desde que llegó el gobierno de Hipólito Mejía lo aprobaron. Pero esa ley se hizo en ese gobierno. Ya la gente asimila, se quejan, hay manifestaciones, los choferes dicen que está muy caro, que tiene demasiado impuestos. Pero la sociedad asimila las alzas y las bajas de los combustibles como algo normal.
como algo normal. Imagínate. Y algún día con la tarifa eléctrica vamos a Deberemos tener que tener llegar a lo eso. mismo. Es decir, son sectores que hay que irlo adaptando a la variación de precios. Tenemos que ir a la pausa. Volvemos. Continuamos con el ingeniero Ramón Núñez analizando este informe económico del Banco Central de los primeros 5 meses. Ramón, ¿cómo se ha comportado la inversión extranjera en estos primeros 6 meses del año y la inversión real también del gobierno en lo que es el país? ¿Cuáles son los renglones, vamos a decir más? Sabemos que en el turismo hay muchísima inversión extranjera. Por ejemplo, lo financiero es casi todo dominicano, ha evolucionado más a lo local. ¿Cómo se ha comportado la inversión extranjera? Mira, Minería. el IMAE solamente da el crecimiento de la economía, no entra en la balanza de pagos. No entra en la balanza de pagos. Entonces, los datos que tenemos es solamente a marzo, los datos de la balanza de pagos, pero todo apunta a lo que ya es casi una costumbre en la economía dominicana, que la inversión extranjera supera los 2.000 millones de dólares. Solamente en la época de la construcción de la Barrick superó los 3.000 millones, Sí. pero estamos hablando de 2.400, 2.600 millones de dólares, que por lo demás nos convierte en el principal receptor de inversión extranjera De la de región, Centroamérica ¿verdad? y del Caribe, Sí. lo cual dice mucho de la economía O sea que hay mucha dominicana. confiabilidad. Claro, hay mucha concentración de esa inversión en el sector Bueno, turismo. de hecho, Ramón, yo estaba revisando recientemente, la economía dominicana es la economía más grande de Centroamérica Sí. y Caribe. Definitivamente. Antes que Panamá. Mucho antes. Panamá lo que tiene son 4 millones de habitantes. Sí. Por más que tenga una Sí. economía Somos vibrante. líderes en turismo y líderes en zona franca. Sí, sí. Sí, además que el tamaño y la agricultura es grande. No es un país que no produce nada, como algunos países. Es una agricultura vigorosa. Los sectores tradicionales, aunque han disminuido su peso, como es el azúcar, el café, el tabaco, estamos exportando casi 1.000 millones de dólares en tabaco, en puros, 700 y pico de millones. Eso es mucho dinero. No, ya somos una potencia. Somos líderes del mundo en puros. Y por lo tanto ese tabaco es dominicano, no es un tabaco de... Y con el importado. cacao va a ocurrir algo Y parecido. Sí, con el está cacao ocurriendo, también está está ocurriendo. sofisticándose, inclusive ya no es el cacao bruto que estamos exportando, sino es ya marcas dominicanas que se están estableciendo. Y cacao orgánico. Al Y igual que cacao somos líderes orgánico. en exportación en banano Banano orgánico. orgánico, es decir, tú los mencionaste ahorita, exportaciones de oro, mineras también. Es un componente importantísimo de las exportaciones de bienes. Entonces, es una economía grande, es una economía vigorosa y además es una economía estable. Y se traduce incluso... Y al ser tan estable, relativamente, porque nada es estable absolutamente, porque los Estados Unidos tuvieron el derrumbarse en el 2008 y pasaron un periodo de crisis muy largo. Y Europa lo mismo. Al ser una economía tan estable y con todas nuestras diferencias y discusiones políticas y esto, también es una política bastante estable. Tenemos cambios de gobierno. Y hay paz social. Hay paz social. Por ejemplo, en términos de estabilidad, desde que el Banco Central asumió a partir del año 2012 que el programa monetario se diseñara bajo las metas de inflación, del 2013 en adelante nosotros hemos tenido los niveles más bajos. Hemos llegado a tener niveles de 1 punto y pico por ciento. Anual, tipo una economía desarrollada. De hecho, todas estas medidas del Banco Central han mantenido al PLD en el poder. Ha sido un puntal. Ha sido un puntal yo creo que importante. uno de los elementos claves del PLD ha sido Por supuesto. que lo ha diferenciado de la oposición, que en los gobiernos del PLD Hay estabilidad. se preserva la estabilidad. Porque también hay que recordar que todo no ha sido un lecho de rosa. En el 2004 se toma una economía en crisis, pero tuvimos en el 2008 el choque de los precios, con petróleo por encima de los 100 y pico de dólares y todos los alimentos subiendo. No, y hay un elemento
hay un elemento ahí de lo que mencionaba Mónica, y es que lo que hace el Banco Central lo hace de forma independiente, y esa independencia que es relativa, que no es absoluta, pero esa independencia hay que fortalecerla. Sí. Es decir, cada vez los países que avanzan a pasos más firmes, los países que tienen un Banco Central con políticas independientes del Ejecutivo. Chile, los países como Uruguay, etc. Que no implique que no haya una armonía entre la No, política tiene fiscal que y la haber monetaria. No, armonía. claro. Tiene que haber claro. armonía. Si la Por política supuesto. fiscal es expansiva, la política monetaria Debe recoger. neutra y recogerse. Sí. ¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Entonces, No, pero ahí lo importante es porque yo fui funcionario muchos años del Banco Central y yo me acuerdo de la gerencia política del Palacio, que Sí. llamaban para que quitaran un funcionario. Eso ya no sucede. el gobierno del PLD se ha respetado la Entonces eso hay que preservarlo y fortalecerlo. Y Claro. fortalecerlo. Es Y- decir, y- un Banco Central autónomo es fundamental para la credibilidad, la estabilidad y el crecimiento del país. Eso es indispensable. También es bueno destacar que el crecimiento económico está acompañado de que las imágenes de las ciudades de Santo Domingo han cambiado. Tenemos ciudades crecientes, a pesar de que tenemos caos en tránsito y muchos problemas, pues que van también Y con el motores. crecimiento de motores, como hemos comentado aquí. Pero son problemas que van de la mano con el crecimiento de las Es ciudades. que el, una PIB, ciudad el PIB que- el PIB se ha triplicado en los Exacto. gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Se ha triplicado. Sí. Usted compara la República Dominicana del 2004, la ciudad capital, Santiago, la principal provincia. En el y es otra 2004, cosa. en el 2004, cuando el presidente Fernández volvió y ganó las elecciones, había un PIB de 18.000 millones. El de este año terminará en 80.000. Sí, es el triple. bueno, Más del sí, triple. Más del sí. triple. Como 4 veces. Que es verdad La lo población que se dice, también ha subido que, mucho. que no se ha distribuido de Es acuerdo verdad. a cómo se ha distribuido, porque ha disminuido la pobreza, ha aumentado el empleo, pero Ahora, Ramón, tenemos que hacer un programa a ver cómo el gobierno puede trabajar con las clases medias que están tan golpeadas. Sí, nosotros. Porque sí, nosotros. Para porque golpear las más. Para golpear golpear más. ¿Qué tú crees, Julio? No sé. es porque somos los que pagamos impuestos, Exacto. directos e Porque lo que indirectos. pasa es que hay una presión de un 14.5 y se dice que es poca, pero ¿quiénes la pagamos? Ese es el problema, que la paga el 10% de la población. Debemos de tener Entonces, ¿cuánto es de lo que ganamos? Debemos tener ese una pago? planta Exacto. que cuando yo tengo que dar el mantenimiento y Claro, comprar los 100 claro. galones de La combustible, cisterna, el guardián, guachimán, lo que uno paga, o sea, pues ese 14.5 la lo estamos cámara, pagando. la alarma conectada, es decir, son una serie de servicios que no te los brinda el Estado. Claro, entonces es una presión de un 14.5, se le mete a la clase que la paga como en un 45% de lo que gana, es mucho para lo que tenemos, pero bueno, pues por lo Pero lo menos... importante es que se preserve la estabilidad, porque yo siempre he dicho que la estabilidad es como la salud. Uno se da cuenta de lo importante que es Cuando la la salud pierde. cuando se Cuando la pierde. enferma. Bueno, sí. Entonces los pueblos se dan cuenta de la importancia de la estabilidad cuando viven lo que vivieron en Eso el sí, 2004. Miren cómo está Haití. Sí. Miren, eso es indudable. O sea que las cosas van mejorando poco a poco y ojalá podamos seguir creciendo como país y que que le toque un poco a cada clase y que no vayamos unos más forzados que otros. Ramón, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Tus análisis siempre. Uno aprende. Uno que siempre es entrevistador, Sí. le encanta cambiar de rol. Sí. Bueno, yo creo que hemos dado muchos datos que la gente ha entendido un poquito mejor este manejo de la economía y cómo sí realmente hemos tenido un desempeño muy bueno en estos últimos 7 meses de este año y del pasado. Gracias a ustedes, amigos, y a Ramón Núñez por acompañarnos.